Bienvenidos, qué alegría tenerlos aquí hoy. Si están conectados desde Colombia o desde cualquier lugar del mundo y tienes un negocio o una idea que quieres llevar a Estados Unidos, este webinar es exactamente para ti. Gracias Isabel, Aicardo y Matías por este espacio. Hoy no queremos hablar de teorías, sino de casos reales, decisiones reales y pasos concretos que puedes empezar a dar desde hoy. Al final del webinar vamos a darles una sorpresa muy especial. Gracias, Manu. Vamos a presentar a los ponentes. Hoy nos acompañan dos personas que han guiado a cientos de empresarios colombianos y latinoamericanos a dar el salto a Estados Unidos con estrategias y claridad. Ricardo Zapata es el COO de Bigsplan. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar por acá. Hoy vamos a hablar de algo que está transformando la vida de miles de empresarios y es cómo pasar de tener un negocio en su país de origen a construir una empresa sólida aquí en los Estados Unidos. Perfecto. También tenemos a Matías Ríos, CEO de Bigsplan, empresario, conferencista y autor de Enfoque de Águila. Hola, bienvenidos. Gracias por estar acá y bueno, este es un espacio de reflexión donde vamos a poder mirar de verdad la oportunidad de internacionalizar los negocios, de aprovechar a Estados Unidos como destino de nuestros productos y servicios, de producir en pesos y vender en dólares, de entender la magnitud de la oportunidad que ofrece el mercado americano como destino empresarial para emprendedores y empresarios que quieren diversificar sus negocios. Gracias, Ricardo y Matías. Muchos empresarios colombianos sueñan con expandirse a Estados Unidos, pero pocos saben realmente qué implica ese proceso. Vamos a empezar por lo más importante. Matías, ¿por qué Estados Unidos sigue siendo el mercado más atractivo para un empresario colombiano que quiere expandirse? Bueno, pues indudablemente son muchos los motivos. Primero, la cercanía geográfica. Desde el punto de vista geográfico, Colombia no está lejos de Estados Unidos. Desde el punto de vista de tratados, existe un tratado de libre comercio que facilita el ingreso de más de 6.000 productos a los Estados Unidos, muchos con arancel cero, otros con 2, 3, 5% de arancel. Así que hay un acuerdo vigente. Son dos países que han sido, digamos, Colombia históricamente ha sido el aliado número uno en Sudamérica de los Estados Unidos. Así que la geopolítica, la política, y muy allá, más allá del tema de a veces los momentos de los presidentes, por ejemplo, en la última administración colombiana, pues ha habido cierto tema por esta tendencia un poco izquierdista que maneja el gobierno de Gustavo Petro, más bien es populismo, claro y puro, pero eso no quita que los dos países son países que tienen una historia muy grande de colaboración, Estados Unidos y Colombia, y eso ha hecho que quede como legado que hay un tratado de libre comercio vigente que cubre unas visas que se llaman visas E1 y visas E2, y al involucrar esas visas, pues facilitan el proceso migratorio y el proceso de internacionalización, la diversificación de los negocios colombianos hacia los Estados Unidos. Entonces, a mí se me hace que sigue siendo Estados Unidos ese destino número uno, es porque Estados Unidos es un gran comprador. Cuando uno piensa en Estados Unidos, uno tiene que pensar que son 50 estados que tienen un tamaño, muchos de ellos similar al de Colombia, pero que la economía americana fácilmente equivale a 50 veces la economía de Colombia en términos de Producto Interno Bruto. Y entonces eso hace que Estados Unidos sea como el vecino rico de Colombia, donde hay una cantidad de empresarios que están dispuestos a comprar, a adquirir productos y servicios colombianos. Esa es la magnitud de la oportunidad que hay. Perfecto, Matías. Ahora vamos a la siguiente pregunta que quizás muchos tienen en mente. Ricardo, ¿qué necesita realmente un empresario colombiano para poder establecer su negocio legalmente en Estados Unidos? Bueno, antes de hablar como de condiciones y todo esto, lo más importante que necesita un empresario es tomar la decisión. Y eso es quizás lo más importante. La decisión de dejar de pensar en como un visitante y comenzar a pensar como empresario global. La buena noticia es que aquí en los Estados Unidos la estructura es muy amigable para la creación de empresas.
Entonces, no es algo complicado. Abrir una compañía puede ser relevantemente sencillo. Lo que realmente marca la diferencia es construir una empresa que funcione, que genere ingresos y que sea sostenible. Esas son las cosas más importantes. No hablamos de solamente crear la compañía, también hablamos de construir un negocio que sea real. Porque una empresa, crearla como tal, darle la constitución, pues es fácil. Hacerla crecer es lo realmente importante y necesita estrategia, y para eso estamos nosotros aquí, para que construyamos con ellos un plan de negocios que es lo que abre la puerta para que esa empresa como tal empiece a funcionar bien y funcione a las mil maravillas. Ahora, ¿qué necesita? Idealmente un abogado. ¿Un abogado para qué? Para que haga la constitución de esa compañía, para que desde la génesis de esa compañía quede bien hecha, porque también pueden hacerlo por internet, es lo más fácil, pero al hacerlo por internet obvian cosas que son muy importantes. Y aquí en Estados Unidos es muy importante cuidarse, blindarse desde la génesis de la compañía, definir el modelo de negocio. Y también es válido hacer alguna investigación de mercado. Si usted piensa no hacer una investigación de mercado, lo que le podemos recomendar es que haga el due diligence. Venga a los Estados Unidos, evalúe el mercado, revise si su negocio es aplicable aquí a los Estados Unidos. Si usted ve que el negocio no es aplicable, me perdonan la palabra, pero yo la usé mucho tiempo en Colombia, y es tratar de platanizar lo que tenemos en Colombia en Estados Unidos. Y eso se puede hacer sin ningún problema. Solamente hay que, como decimos en Colombia, buscarle la vueltica y girar la tuerca. Excelente. Y hablando de estrategia migratoria, hay una herramienta que muy pocos conocen y que puede cambiar todo. Matías, ¿qué es una visa de inversión y por qué es la puerta de entrada más accesible para un empresario colombiano? Bueno, yo viví ese camino. Las visas de inversión me encantan porque yo viví ese camino. Vivía en Cali, abrimos una sede de mi empresa del Valle del Cauca en Texas y me autotransferí con ese pequeño negocio que creamos. Y a mí me parece que la gran bondad de las visas de inversión es que te permiten migrar, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos basado en la creación de un pequeño negocio. Y la gran ventaja es que te permiten viajar acompañado de tu familia, y tu esposa o esposo tienen el derecho de trabajar también legalmente en Estados Unidos, lo cual es muy atractivo porque hay ciertos tipos de visado, estas basadas en empleo o la TN, que funciona para mexicanos y canadienses, que son visados que prohíben tácitamente que la pareja del aplicante a la visa pueda trabajar en Estados Unidos. Lo que me encanta de las visas de inversión, que son como sopa de letras, la visa E1, visa E2, que es la más popular de todas, la L1A, es que involucra tácitamente que la pareja, esposo o esposa, acompañante, puede trabajar legalmente. Y a ambos, a los cónyuges, les dan número de seguro social, les dan licencia de conducción, les dan permiso de trabajar legalmente, y a los hijos menores de 21 años les permiten estudiar en los colegios públicos y escuelas públicas de Estados Unidos. Entonces, se me hace que, siendo que uno no nació en Estados Unidos, el hecho de uno poder llegar grande, adulto, con hijos, con familia, con base en la creación de un pequeño negocio, en casos que hemos tenido muchísimos, con muchísimos aplicantes que han creado un pequeño restaurante, que han creado un negocio de food truck, una pequeña compañía de pintura, una firma instaladora de pisos, una firma de consultoría, y digamos que consultoría en contabilidad, consultoría en marketing digital o generadora de contenido, o una franquicia, o mediante la adquisición de un pequeño negocio, parcial o totalmente, un negocio que ya funcione. Entonces es muy versátil porque permite al empresario de nacionalidad colombiana, por el mero hecho de tener pasaporte colombiano, que haciendo una pequeña inversión en territorio americano de 80, 100, 120 mil dólares, que no necesita ser capital propiamente dicho, sino que puede ser hecho con maquinaria, con equipo, con herramientas, ya sean nuevas o de segunda mano, pero que se puedan utilizar para el negocio en Estados Unidos, que utilizando esa pequeña inversión en ese pequeño negocio pueda justificar la petición de su visa. O sea, me parece súper interesante. El gran atractivo de las visas de inversión es su versatilidad, porque tú eliges una actividad que esté alineada con lo que te gusta, con lo que te apasiona, con aquello que estudiaste, con aquello en lo que tienes práctica empresarial, y configuras ese modelo de negocio, creas tu plan de negocio, haces la inversión, y como decía Ricardo, crear empresa en Estados Unidos es bastante fácil, es fluido, es barato,
no es burocrático. Así que creando ese pequeño negocio, haces la inversión en tu pequeño negocio, que es tuyo, o mediano negocio, el que quieras, y con base en eso configuras tu plan de negocios y sometes la petición de la visa. Y lo muy atractivo de las visas de inversión es que llegan a tener un chance de aprobación del 90-95% cuando la persona tiene el plan de negocios correcto, el abogado de inmigración correcto, creó la empresa de manera correcta e hizo las cosas haciendo la debida diligencia. Así que ese es el gran atractivo. Creo que es un vehículo migratorio que permite establecerse legalmente en Estados Unidos con base en un camino que es muy flexible y con una tasa de aprobación muy alta. Perfecto, Matías. Ahora vamos a hablar de algo que muchas personas subestiman y es donde pierden oportunidades. Ricardo, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los empresarios colombianos cuando intentan establecerse en Estados Unidos sin una guía correcta? Bueno, hemos apagado muchos incendios por esos errores que a veces se cometen. Y podría hablar de algunos cuantos que hemos tenido que debatir con los clientes que llegan a nosotros luego de hacer su debida diligencia no a tiempo. Pero bueno, primero, uno de los más comunes es pensar que el mercado estadounidense funciona igual que el de nuestros países de origen. Entonces, ese es uno de los problemas, uno de los errores que más se ve. Hay que americanizar nuestro modelo, porque si no nos vamos a ir a un nicho demasiado pequeño. Porque, por ejemplo, si yo quiero traer un negocio que es de Colombia y no quiero adaptarlo, me voy a tener que suscribir a ese nicho de mercado de colombianos que de pronto puedan identificar mi negocio. Entonces, la idea es expandirme y poderle llegar a otros mercados. Otro es invertir sin validar el modelo de negocio. Eso es muy importante. Otro sería tomar decisiones migratorias antes de definir la estrategia empresarial. Eso también es bastante complicado. Comprar negocios. Aquí en Estados Unidos se compran muchos negocios porque la gente se mueve y entonces no es que vendan un negocio porque sea malo, no. Simple y llanamente una persona se va a retirar y deja el negocio o se va a mover a otro estado y es más económico vender tu negocio y montar en el otro estado el mismo negocio. Entonces, poder comprar un negocio, pero hay personas que compran negocios sin entender los números del negocio, sin entender el negocio. Entonces, cometen bastantes errores. No desarrollar un plan de negocio serio, donde muchos caen también. Intentar hacerlo solos. Y ese sería el principal error, no rodearse de expertos. Ese es un gravísimo error. El costo de los errores puede ser enorme: tiempo, dinero, la frustración de uno tener un negocio que no esté funcionando por el mero error de no entenderlo, oportunidades perdidas. Entonces, yo diría que el principal error fue el último, ¿no? Ese último, pues, debería ser el primero, no rodearse de expertos. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer inicialmente es buscar quién te puede ayudar, no hacerlo solo. Hacerlo solo se puede, sí, pero tienes riesgos. Elimina los riesgos teniendo expertos y para eso estamos nosotros. Gracias, Ricardo, qué bien. Y ahora viene la parte más práctica. ¿Cómo llevar ese negocio que tienes en mente y hacerlo competitivo en Estados Unidos? Matías, ¿tipos de negocios han demostrado mejor desempeño para empresarios colombianos en Estados Unidos y por qué? Yo diría que hay diversos modelos de negocio que son como los más frecuentes que vemos de parte de los empresarios migrantes colombianos. Vemos negocios de comida, se dan con frecuencia. Incluso vemos negocios de franquicias tipo grooming, pet grooming, ese tema de cuidado de las mascotas, se ha visto de manera repetitiva también. Vemos negocios de llevar contabilidad, negocios de consultoría, negocios de marketing digital, tiendas electrónicas para vender en marketplaces productos comprados dentro de Estados Unidos o traídos de Colombia. Vemos también negocios que prestan servicios a la industria de la construcción, muy de nicho. Por ejemplo, pintura, chapes de pisos, pinturas de pared, o sea, tan simple como crear un negocio que se dedica a pintar muros dentro de la industria residencial. Vemos de manera repetitiva negocios de limpieza, mucho de limpieza residencial, limpieza comercial e incluso limpieza industrial. Negocios que se dedican a limpiar fachadas de edificios también con
estos aparatos de agua a presión, también los hemos visto de manera repetitiva. Negocios de logística, la entrega del transporte de carga con camiones se da bastante. La entrega de última milla para negocios tipo Amazon, UPS, FedEx, DHL, adquirir 2, 3, 4 vans de estos carros pequeños para hacer entrega de paquetería dentro de los barrios. También esa logística de última milla que les llaman, también la vemos. En general, yo diría que todos este tipo de industrias los vemos de manera repetitiva de parte de empresarios colombianos. Como pueden ver, son pequeños negocios donde la inversión ronda los 80 a 150 mil dólares entre los equipos, la maquinaria, el vehículo para ir a visitar clientes, inventarios, etcétera. Esto lo vemos muy de seguido. También hemos cafeterías y comercializadoras de café, una pequeña bodega que comercializa café, incluso barras móviles de café también hemos visto, y cafeterías que venden café preparado y snacks dentro de un shopping center, también lo hemos visto. Entonces, en general, todos estos tipos de modelos de negocio se dan, y yo creo que la diferencia entre el éxito y el fracaso allí depende de la experiencia de la persona. Y aquí la sugerencia que nosotros les hacemos es: todos los negocios son potencialmente un éxito, todos son potencialmente un fracaso. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace que el emprendedor que elija una actividad lo haga porque esa actividad está alineada con lo que le apasiona, con lo que le gusta hacer, con sus hobbies, con lo que estudió, con las experiencias previas que tengan laborales de donde han desempeñado su vida laboral. En la medida de que un empresario alinee la actividad que está eligiendo con lo que estudió, lo que le apasiona o aquello en lo que tiene formación técnica, el chance de éxito se dispara. Y aquí la recomendación número 1 es: no se involucren en negocios que ustedes no conozcan, no se involucren en negocios que ustedes no dominen, pero también entiendan que ese primer negocio que van a crear en Estados Unidos es el negocio de transición, no tiene que ser el portafolio perfecto, es el portafolio de arranque. Con certeza matemática, ese portafolio el mercado se los va a pulir. El mercado le va a ir diciendo qué más le pueden complementar, qué otro producto o servicio lo pueden agregar, cómo acondicionar y tropicalizar ese producto para lo que el mercado americano está demandando. Entonces es un poco lanzar la versión mínima viable del portafolio, observar mucho, acomodar rápido, cometer errores rápido para redireccionar el portafolio y lograr acondicionarlo para el cliente local. Perfecto, Matías. Bueno, y una vez eliges el tipo de negocio, hay un documento que lo determina todo. Así que esta pregunta es para Ricardo. ¿Por qué el plan de negocios es el documento más importante para un empresario colombiano que quiera establecerse en Estados Unidos? Bueno, el plan de negocios es mucho más que un requisito. Nosotros usamos varias analogías donde hablamos de que el plan de negocios es como la brújula, como el mapa de ese tesoro donde vamos a buscar el éxito. El plan de vuelo es como los planos. Nadie construye una casa sin sus planos. Entonces, un buen plan de negocios te va a permitir entender el mercado inicialmente. Te va a llevar a definir objetivos claros, que eso es muy importante. Identificar riesgos, proyectar los resultados que vas a tener con una matemática financiera real y aplicable, tomar decisiones con información. No solamente eso te va a generar confianza, sino que a ti mismo, sino que se la vas a demostrar ¿a quién? A tus socios, a inversionistas, o si el plan de negocios lo vas a usar para un banco, para pedir un crédito o para autoridades como el UCIS cuando vas a presentar una visa de inversión. Entonces, un buen documento, un buen plan de negocios bien estructurado, con metas claras, con la matemática financiera exacta que se necesite para el caso, dependiendo de quién vaya a leer ese plan de negocios, bien estructurado, reduce la incertidumbre y aumenta las posibilidades de éxito. Nosotros hablamos casi siempre de que el plan no garantiza el éxito. Tú, con la ayuda de ese plan, vas a tener mayores posibilidades de alcanzarlo. Pero el plan por sí solo, no hice un plan de negocios y va a tener éxito, no. También hay que tener algo de trabajo nuestro, de trabajo duro, porque también en los Estados Unidos hay que trabajar duro. Pero ese plan te ayuda a ti a
disminuir la incertidumbre y a tener menos riesgos. Gracias, Ricardo. Hablemos de casos reales, porque nada explica mejor esto que la experiencia. Entonces, Matías, ¿puedes compartir un caso de éxito de un empresario colombiano que logró establecerse en Estados Unidos y qué fue lo que marcó la diferencia? Bueno, voy a hablar de 3 casos, no de uno. Voy a hablar del mío primero. Yo llegué con un negocio de acabados de construcción. Cometí el error de no hacer una investigación más profunda en su momento, eso hace muchos años. Y al mes 6, después de haber tenido aprobada la visa, me tocó reinventar el negocio completamente. Al mes 6 me di cuenta que el portafolio no iba a funcionar y en ese momento me quedaban 6 meses de visa. O sea que tocó reinventar el negocio en 6 meses. Significó cambiar totalmente el esquema, cambiar los servicios, cambiar el portafolio, cambiar el tipo de cliente, la oferta de valor, y funcionó muy bien. Lo cambiamos y al redireccionar, acomodándonos al mercado y al cliente ideal y a un cliente que estuviera más propenso a cerrar, a necesitar el producto o servicio, funcionó bastante bien. Creamos los empleos, tuvimos la facturación, tuvimos las ventas y logramos la renovación del visado. Así que desde ese punto de vista yo creo que fue muy exitoso mi caso porque al principio no me funcionó, pero reaccionamos rápidamente para modificarlo y en el segundo semestre se logró los resultados que esperábamos dentro de nuestro plan de negocios. Y yo soy colombiano. Un segundo caso de colombianos, hay un caso que pueden buscar en Instagram que se llama Cafetales. Muy interesante proyecto. Llegaron con la idea de una cafetería gourmet, muy estilo alto. El tipo de café es toda una experiencia, es todo un proceso experiencial de ver cómo se produce un café de alta calidad dentro de unos equipos y unas máquinas y luego tener la experiencia de probarlo y el comparativo y los diferentes tipos de cafés. Así que ha sido muy interesante. Es una cafetería que viene a competir dentro de un mercado donde se supone que Starbucks no te da cabida de nada y les ha ido muy bien. Le aprobaron su visa E2, ya se la renovaron. Están ubicados en Houston, Texas. Ha sido muy interesante el desarrollo. Y un tercer caso, tuvimos un señor ingeniero civil colombiano que aplicó con base en una compañía de remodelación, le presta servicios de remodelación al servicio de la construcción como subcontratista. O sea que él trabaja para los que se ganan los proyectos grandes y él vaya hace una parte en la remodelación, o sea, tumba muros, levanta paredes, enchapa, pinta, presta todo este servicio de hacer las paredes, pegar el sheetrock, que es como la construcción liviana, dar el acabado, y ha sido muy interesante. Ya le salió la renovación también. Primero fue aprobado, salió muy bien, señor de Bogotá, y ya obtuvo la aprobación de la renovación. O sea que le ha funcionado bastante, factura muy bien, está contento con la actividad. Esos son 3 casos donde yo diría que son casos de éxito porque los negocios han salido bien, han enfrentado los retos normalmente, se han acompañado, como decía ahora Ricardo. Me parece que es muy válido cuando te rodeas del equipo ideal, cuando tienes tu contador, tienes tu abogado que te mire los contratos que vas a firmar y los que vas a hacer firmar con tus clientes, tienes tu abogado de inmigración liderando tu caso migratorio, tienes tu firma experta en planes de negocios que te haga un plan de negocios funcional, realista, ganador, que le pueda explicar al cónsul cómo tú beneficias la economía local con ese pequeño negocio que estás creando. Y uno dice, ¿cómo así que con este pequeño negocio yo beneficio la economía local? Pues así funciona Estados Unidos. Ellos valoran muchísimo a quien crea 2, 4, 6, 8 empleos directos. Así que si te rodeas bien, estos casos de éxito son muy frecuentes. Bueno, ahora, Ricardo, vamos a hablar de la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando un empresario colombiano intenta hacer este proceso solo, sin el acompañamiento correcto? Bueno, que sea imposible, no, o sea, pero el riesgo es altísimo. Es súper grande. No es que sea imposible, pero hay que minimizar ese riesgo al máximo. ¿Y cómo lo puedes minimizar? Pues acompañándote. Normalmente ese camino, si tú lo haces solo, va a ser más riesgoso, va a ser mucho más costoso porque vas a encontrar errores, vas a cometer errores y los errores aquí son costosísimos. El riesgo de que hagas algo ilegal o que cometas errores, no adquieras una licencia que necesites o algo así, es bastante amplio, porque el conocimiento, si tú no tienes un buen conocimiento del mercado, la parte de legislación, de las reglas, de todo lo que es normativa
Aquí las normativas cambian inclusive entre ciudades, entre estados, son mundos diferentes. Entonces, no te puedes arriesgar a tanto. No solamente tienes que aprender de un nuevo mercado, sino de una nueva legislación, de permisos, etcétera. Regulaciones, cultura empresarial, finanzas, procesos y estrategias de crecimiento. Esas son 5 cosas que tú puedes llegar a cometer muchos errores. Entonces, nuestro mayor consejo siempre es cuenten con expertos, no eliminen ese experto. No se trata de que ustedes hagan las cosas solo, porque el hacerlo solo sin acompañamiento puede generar muchísimos errores. Y son errores innecesarios, ¿ya? Muchas personas han llegado a nuestra consulta cuando han cometido errores costosísimos, que si nos hubiesen tomado a nosotros como consultores desde el comienzo, se habían ahorrado muchísimo dinero. Acá los errores son costosísimos y no es bueno que cometan errores. Gracias, Ricardo. Excelentes consejos. Y para cerrar este bloque, Matías, para un empresario colombiano que hoy quiere dar el primer paso, ¿cuál es la hoja de ruta que recomiendas? Bueno, yo recomiendo que el primer paso sea definir el modelo de negocio en el que se va a involucrar, que elija un negocio que esté alineado con lo que le gusta, lo que estudió, lo que le apasiona, aquello donde es autoridad, aquello donde tiene conocimiento técnico, que una vez tenga definido ese primer modelo de negocio, lo pueda discutir con su especialista en planes de negocios para ver si ese modelo hace sentido para la aplicación a la visa, si los parámetros, las expectativas en términos de inversión, de generación de empleo, en términos de oportunidad en el mercado, y eso hace sentido, o sea, que pongan en segundo término el proceso jurídico de la aplicación a la visa, porque para mí es mucho más importante estar claro en que ese modelo de negocio es funcional y realista y que de verdad hay un chance de que la familia pueda vivir de ese negocio, que es un compromiso intrínseco que uno tiene cuando ya le aprueban el visado, de que ese negocio es capaz de pagarle a uno un salario con el que uno pueda mantener la familia. Entonces, como que elegir primero el modelo de negocio, ver que uno se ve los siguientes 5 o 10 años de su vida sacando adelante ese negocio, no porque tenga que ser igualito a lo que yo estoy definiendo para el primer momento, pero es para aumentar el chance de éxito, la probabilidad de que vaya bien la empresa. Con base en eso, poderle presentar, y ese es el tercer paso, ya el modelo de negocio con sus expectativas a un abogado de inmigración y decirle al abogado, mira, ¿cómo te parece? Estoy pensando hacer esta inversión en este tipo de empresa en particular, sea franquicia, sea adquirir un negocio nuevo, un negocio que ya funciona, o sea crear una empresa desde cero. Y que entonces el abogado le ponga la bendición y le diga, ok, suena bien, me gusta, está bien, vamos adelante, el tipo de visa específico al que puedes venir es este. Ahora ya tiene la estrategia completa, modelo de negocio, expectativa real de tener un plan de negocios ganador, bendición jurídica del abogado, y ahora ya está listo que proceda a crear la compañía en Estados Unidos, que proceda a transferir ya sea los inventarios, los activos, las mercancías, el producto terminado que quiere traer de su país, o transferir a la cuenta bancaria americana el dinero con el que va a invertir localmente en Estados Unidos, cualquiera que sean los dos escenarios, inversión en especie o transferencia de dinero. Y luego teniendo el dinero acá, pues que compre los activos que necesita, los carros, la maquinaria, los inventarios para mover su compañía. Luego que termine el plan de negocios, ya se entrega todo esto al abogado, los papeles de creación de la empresa y el plan de negocios, y el abogado hace toda la parte del el filing, le llaman a eso, que es como el archivo que se va a presentar ante el Departamento de Inmigración o ante el consulado para pedir la cita en la embajada y que le atiendan y que ahora el aplicante pueda ir y decirle al cónsul, mire señor cónsul, ya creé la empresa, ya creé la cuenta de banco, ya fondeé la cuenta de banco, ya invertí los recursos, aquí está mi plan de negocios, apruébeme mi visa porque ya mi negocio está sufriendo, me necesita ya, necesito ir a dirigir mi empresa. Ese sería el paso 1, 2, 3, 4 que yo recomiendo. Bueno, gracias a Ricardo y Matías por este espacio, porque muchos colombianos están buscando la idea de emigrar a Estados Unidos por medio de un pequeño negocio y pues esta información que ustedes les brindaron pues va a ser muy útil para ellos para que puedan establecerse en los Estados Unidos por medio de una visa de inversión con su negocio. Si hoy te llevas algo de este webinar, que sea esto. Colombia y Estados Unidos no son mercados separados, son dos campos de juego donde un empresario preparado puede ganar
en ambos campos. Sí, y si quieres saber exactamente cómo dar este primer paso en tu caso específico, tenemos algo para ti. Agenda una llamada de 15 minutos con uno de nuestros especialistas, completamente personalizada, sin costo y sin compromiso. Solo claridad sobre tu caso. Escríbenos por WhatsApp al 832-412-2223. ¿Querías decir algo, Matías? Sí, me gustaría decirles como de cierre de mi parte que cuando uno plantea como colombiano migrar a Estados Unidos con base en un pequeño negocio o diversificar su empresa colombiana hacia Estados Unidos o producir en pesos colombianos y vender en dólares, uno no debe pensar de que es que estoy eligiendo irme para los Estados Unidos. O sea, yo no estoy eligiendo entre A y B. Yo estoy eligiendo quedarme con A y con B, quedarme con lo bueno de Colombia, el talento colombiano, generar empleo en Colombia, fortalecer mi negocio en Colombia, generar muchas más posiciones y cargos dentro de mi compañía a través de la fortaleza de venderle al vecino rico, exportar mi producto o servicio, seguir produciendo, valga el decirlo, mi producto o servicio desde Colombia, pero venderlo a un consumidor americano que paga bien, que está acostumbrado a negociar con una empresa que presta el servicio desde su país de origen, pero que la transacción se hace localmente en Estados Unidos desde tu empresa que acabas de crear para la visa. O sea que no se trata de irse, abandonar y quemar el barco. No se trata de quedarse con Estados Unidos y dejar Colombia. Se trata de quedarse con lo mejor de Colombia y lo mejor de Estados Unidos. De eso se trata, diversificar los negocios, producir en pesos y vender en dólares. Gracias, Matías. De pronto Ricardo tiene algo adicional que decir antes del cierre. Sí, claro, y gracias. Muchos de los empresarios creen que necesitan muchísimo dinero para tener éxito en Estados Unidos. En realidad lo que más necesitan es claridad. Además, también muchos piensan que tienen que tener 150 mil dólares en el bolsillo. No, ustedes pueden utilizar activos que tengan en su país de origen, inventarios, pueden obtener donaciones de sus familias, de sus padres, de sus amigos. Si ustedes tienen alguna duda respecto a ese dinero que ustedes necesitan para la inversión, por favor escríbanos. No se queden con esa inquietud. Y cualquier inquietud que tengan, por favor escríbanos. Aquí estamos para ayudarles. Muchísimas gracias a Ricardo y Matías por este espacio. Ahora queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que tengan más contenidos de valor sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos. Nuestra página web es bigsplan.com, nuestro Facebook es Bigsplan y en Instagram nos encuentran como Bigsplan1. Bueno, queremos darles las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en el próximo webinar. Y Gracias. queremos Que estén muy dejarles bien. gracias, chao.